Las personas que se levantan en las mezquitas en el Reino Unido e incitan a la violencia contra mi país, incitan a la violencia contra los judíos, incitan a la violencia contra las minorías, sí, estoy en contra de ellos. Todo en una sociedad cambia cuando introduces la violencia como una herramienta permisible. Y la violencia está en juego en países como Gran Bretaña. Bienvenidos de nuevo a Estado de una Nación. Soy Eilon Levy. En la primera mitad de nuestro episodio, me senté con Douglas Murray para discutir el estado de nuestra nación, hablando con Douglas como alguien cuya voz clara ha estado cortando el ruido desde el 7 de octubre. Aquí está la segunda parte de nuestro episodio. Únase a nosotros aquí en Tel Aviv para una fascinante conversación sobre el nuevo antisemitismo que azota Europa, la ley de Moynihan, las reglas de guerra, la llamada solución de dos estados y más. Para ponerse al día con la primera parte, haga clic en el enlace de la descripción o visite nuestro canal. Seguimos hablando con Douglas Murray. Douglas, solo unos días antes de que grabáramos este podcast, una declaración de los primeros ministros de Australia, Canadá y Nueva Zelanda pidiendo un alto al fuego permanente, en la que dijeron que un alto al fuego no puede ser unilateral, los rehenes deben ser liberados inmediatamente y jamás debe de poner sus armas, a lo que yo dije, fantástico, eso se llama victoria total. Y eso es lo que estamos luchando por lograr. Pero ¿qué quieres que hagamos si jamás va a ignorar tu comunicado cortés y no liberar rehenes a cambio de ayuda? Así que me pregunto, ¿por qué crees que es tan difícil para ellos decir queremos que Israel gane esta guerra? Bueno, creo que es debido a, como mencioné antes, lo que perciben como presión política interna. Kamala Harris parece pensar que la presión política interna en América sobre las acciones de Israel podría costarles un par de escaños en las próximas elecciones. En Australia, el primer ministro musulmán australiano nombrado por el gobierno, en este gobierno, y volviendo a lo que dije antes, ¿por qué es esto? ¿Cuál es el motor de este antisemitismo musulmán? Este primer miembro del gabinete musulmán australiano se pronunció contra Israel desde el principio, alteró el voto de Australia en la Organización de las Naciones Unidas, hasta donde puedo ver donde nada cambió en la redacción presentada ante el Consejo de Seguridad. Pero Australia pasó de abstenerse a votar a favor. No existía tal cosa en ese momento como la responsabilidad colectiva del gabinete que debería haber habido. Hasta donde puedo ver, este hombre se salió con la suya. Y creo que eso es lo que está sucediendo. La presión política interna obstaculiza que los países occidentales persigan sus propios intereses de seguridad nacional. Bueno, hay dos dinámicas en juego aquí hasta donde yo lo veo. Uno es sobre negociar con dos socios. Si tienes alguien que te odia y nunca va a escucharte y alguien que te ama y te escucha, ¿a quién podrías correr el riesgo de hablar más? Es un segundo. Si tienes personas en tu sociedad que son antisemitas virulentos, ya sean musulmanes o no musulmanes, tan virulentos que están dispuestos a salir semana tras semana y gritar y gritar. Y si tienes a esas personas y por otro lado las personas con pasión en el otro lado están llenas de decencia, respeto. La cortesía y los buenos modales son los cimientos fundamentales de la civilización. De nuevo, ¿quién podría impresionarte más cuando sucede un evento judío y pro-Israel? Yo hice una recaudación de fondos para una universidad en Londres la otra semana y al final del evento en Londres, principalmente audiencia judía, cantamos Hatikvah y luego Dios salvó al rey. Sí, tuvimos lo mismo. Estuve en Londres para la manifestación de 100 días después de la guerra y me dirigí a la manifestación en la plaza de Trafalgar y terminó con Hatikvah y Dios salve al rey. Y eso fue tan conmovedor. Cantar ambos juntos. Sí, y por cierto, digo esto en parte porque en ninguna de las protestas de los llamados pro-palestinos, ¿por qué ninguno de ellos termina con Dios salve al rey? Esto se debe a que los manifestantes no desean que Dios salve al rey. Estas no son personas que sean pro-británicas. Vuelve a mi punto, estas no son personas pro-occidentales o pro-británicas de ninguna manera. Odiarían cantar el himno nacional de mi país, pero el punto.
Es simplemente volver a este punto. La gente subestima la forma en que una minoría muy virulenta de personas puede cambiar el clima. Si yo fuera a tu casa y te hiciera una demanda, si te dijera, Ayla, me gustaría pedirte prestada una taza de azúcar. O adelante, una botella de ginebra, adelante, y si tú dijeras, y si yo dijera, ¿lo harías? Dios sabe que está bien. Voy a aceptar eso. Este vodka no es muy bueno. De hecho, antes del podcast discutimos si deberíamos sentarnos aquí con un whisky, pero decidimos no hacerlo. Al final, pero mira, cambiaría totalmente el tono de la discusión. Si pidiera prestada una taza de azúcar o una botella de ginebra y estuviera sentado con un bate de béisbol entendiendo, como esto, ¿verdad? Totalmente lo cambia, totalmente lo cambia. Todo en la sociedad cambia. Cuando introduces la violencia como una herramienta permisible en la sociedad, y la violencia está en juego en países como Gran Bretaña. ¿A qué te refieres? Bueno, grupos como los musulmanes contra las cruzadas se paran en las calles de Londres pidiendo que se levanten los ejércitos musulmanes. Ahora, no creo que sea algo bonito y pacífico pedir eso. No me parece que se diga con un tono de voz muy pacifista. No me gusta que me hablen en ese tono cuando hay gente pidiendo intifada en las calles de Londres, donde ya hemos tenido una muestra de ello. Cuando tienes gente en las calles de Londres pidiendo intifada, eso es probable. Irónicamente, En el metro, ¿verdad? Pidiendo atentados suicidas en el transporte público mientras están viajando en el metro. también hay quienes piden simultáneamente un alto al fuego e intifada. Desconocemos cómo funcionan sus cerebros. Pero tiene sentido. Quieren que los judíos cesen para poder disparar. Muy bien. Pero, sabes, estas personas aparecen y hacen amenazas muy claras a la sociedad. ¿Por qué la policía en ciudades como Londres, por qué son tan débiles, aparte de sus... Y he visto que les piden a las personas que eliminen la unión. Banderas de la unión en Escocia, pidiendo a un caballero que cubra su estrella de David. Sí, acaba de suceder el otro día. Y estas personas, estos policías, si ves, están asustados. ¿Están en desventaja numérica? Si arrestaran al hombre barbudo que grita por la yihad en las calles, tendrían un disturbio. Deberían arrestarlo. Deberían traer más policías. Deberían entrar con escudos antidisturbios y deberían ir y arrestar al maldito. Pero de todos modos, el punto es que si esa persona está pidiendo violencia en las calles, como claramente lo está, eso tendrá un efecto, particularmente en personas débiles, líderes débiles. Tendrá un efecto. Mientras que las personas que son amables, decentes y respetuosas y agradecen a los oficiales de policía después de la manifestación, podrían impresionarlos con su cortesía, pero no los van a aterrorizar para que actúen. Douglas, es inquietante que la narración de la historia de Israel no se desarrolle en igualdad de condiciones. Porque hay tanta intimidación violenta sucediendo del otro lado y aún intentando persuadir a los medios a través de un lenguaje respetuoso y pacífico. Quiero hablar contigo un poco sobre el ambiente mediático. Tú puedes hacerlo respetuosamente, yo lo haré pacíficamente. De acuerdo. Bueno, ya sabes, se está volviendo cada vez más difícil ser respetuoso al enfrentarse a la pura avalancha de mentiras y vitriolo. Lo sé. Todos los días tenemos que palear grandes montones de estiércol de caballo. Lo es. Y se vuelve cada vez más difícil mantener esa fachada de ser pasivo-agresivo. Quiero mostrarte un ejemplo, de hecho, porque creo que a veces la gente no entiende cómo los medios manipularán las cosas en nuestra contra. Este fue un intercambio que tuve hace unos días en Channel 4 con Krishnan Gurumurthy, quien me preguntaba sobre los 13 miembros del personal de UNRWA que participaron en la masacre del 7 de octubre. Y él me preguntó, ¿has presentado las pruebas a las Naciones Unidas y a otras partes? Y yo dije, personalmente no lo sé. Desconozco qué información se ha compartido entre nuestras agencias. Continúa con el acoso para que no lo sepas. No tienes pruebas, no tienes pruebas, no tienes pruebas. Y yo respondí y dije, no puedo hablar específicamente de eso, pero eso es solo la punta del iceberg de la colusión y complicidad entre UNRWA y Hamas, porque literalmente había una granja de servidores de Hamas debajo de la sede de UNRWA, succionando su electricidad. Y él responde, y bueno, veamos cómo fue ese intercambio. Esto fue cortado de la entrevista transmitida. Lo subieron en línea después de que yo
Puedo decirte lo que expusimos esta semana. Revelamos que Hamas había estado operando una granja de servidores masiva, el centro neurálgico de sus operaciones de inteligencia, desde un búnker a 20 metros debajo del complejo de Onra en Gaza. No solo eso, se había filtrado... ¿Podemos apegarnos a estas alegaciones? Porque de nuevo, quiero decir, estas son afirmaciones que estás haciendo. No pueden ser confirmadas. No, llevamos a periodistas, ellos están literalmente... Afirmaciones que estás haciendo y ellos... Krishnan, el New York Times fue uno de los muchos medios internacionales que estuvo incrustado con el ejército israelí y fue a ver y fotografiar por sí mismos la granja de Hamas, debajo del complejo de Onura en Gaza. Continúa insistiendo en este punto tan específico. Cuando dije, mira, New York Times, Wall Street Journal, Reuters, AP, Agence France Press, todos estaban allí, fueron a verlo personalmente. Un desafío es que cualquier cosa que digan los palestinos se convertirá automáticamente y se repetirá el número de bajas sin cuestionamiento. Presentado por... Hamas afirma haber destruido 1,000 tanques israelíes, pero eso no ocurrió en realidad. Mientras que cualquier declaración de Israel no ha podido ser verificada de manera independiente. Estas son solo afirmaciones que estás haciendo, incluso cuando estas son afirmaciones en las que la internacional... ¿Por qué identificas dentro de los medios occidentales esta propensión a aceptar sin crítica lo que dicen los palestinos? Y todo lo que diga Israel siempre es visto con mayor recelo. No quiero a Christian Gurumurthy sobre mi hombro más tiempo. Arreglado, sí. Me estaba poniendo nervioso. Bueno, una explicación para eso es lo que se conoce como la ley de Moynihan. Daniel Patrick Moynihan, el fallecido gran senador demócrata, tenía un término que utilizó cuando fue embajador en las Naciones Unidas en los 70, que decía que hay un problema intrínseco en las democracias y países que respetan los derechos humanos, que es que nosotros, estos países, somos países en los que se informa sobre los abusos a los derechos humanos. Con el tiempo, señaló, es posible que dado que no se escuchan abusos a los derechos humanos en países que no se preocupan por los derechos humanos, solo se escucharán en los países que lo hacen y con el tiempo puedes llegar a la idea de que los países que más abusan de los derechos humanos son los que menos los abusan, porque los informan correctamente. Entonces, por ejemplo, cuando Israel comete cualquier error en el campo de batalla, está ahí fuera. No hay nada que puedas hacer, como ese horrible y trágico incidente con 3 rehenes que estaban disparados. Sí, es extremadamente doloroso para mí cuando los entrevistadores mencionan a los 3 rehenes que trágicamente fuerzas y a veces cuando... Me dicen que esos 3 rehenes fueron asesinados por las fuerzas israelíes. Se siente malicioso y tienes razón, es malicioso. Dicen que incluso matan a los suyos. ¿Por qué hacen eso? Porque quieren hacerte daño. Quieren hacerte daño. ¿Por qué? Eres judío y eres sionista. Esto explica por qué los medios occidentales plantean este punto sensible como si estuvieran intentando algo. ¿Qué están intentando? Bueno, permíteme profundizar más en eso, simplemente porque es un rincón interesante allí. ¿Por qué dicen genocidio en Gaza? Porque ha sido el sueño húmedo de todo antisemita desde el final del Holocausto presentar a los judíos en un tribunal internacional con cargos de que ellos son los verdaderos nazis. Seguro. Y para lastimarte. Cuando te llaman los nuevos nazis, ¿por qué harían eso? De todas las figuras de la historia para apoderarse, ¿por qué eligen a los nazis? Porque quieren lastimarte, quieren herirte lo más profundamente posible y han elegido estas armas sabiendo que es así como lastimas a los judíos. Por eso lo han estado haciendo durante años. Lo han estado haciendo durante años. Podrían elegir fácilmente algo más que hacer o decir, alguna otra analogía para sacar si hay un error en el campo de batalla. Estaban emocionados muchos de los medios internacionales, esa cosa terrible e inimaginable. Puedes imaginar a los soldados que cometieron ese error. Puedes imaginar cómo viven con ellos mismos. Hubo más de 3 bajas allí, los 3. Pobres jóvenes que fueron asesinados y una persona responsable de matarlos. Al menos debería haber simpatía en tal situación, pero no. Finalmente hubo una especie de sí, porque debido a esta dinámica que estamos llegando a la raíz aquí, esta dinámica de ¿qué es lo que realmente quieres aquí?
¿Quieres que Israel gane? ¿Quieres que empaten o quieres que pierdan? Por ejemplo, dinámica muy, muy importante, pero esta sobre creer en Hamás y no creer en Israel es una extensión de algo que he visto toda mi vida cubriendo los conflictos en esta región, que es que simplemente es mucho más fácil adoptar ese punto de vista. Es más sencillo tomar las cifras de muertos de Hamás e informarlas. Una bomba cayó hace una hora, 500 personas están muertas, un número extrañamente redondo, considerando que a Israel le tomó meses determinar cuántas personas murieron el 7 de octubre, porque lleva tiempo. Pero hay una razón por la que la gente acepta esas cifras, y las aceptan, porque es mucho más fácil que enviar las tuyas propias. Periodistas a una zona increíblemente peligrosa con un grupo de personas increíblemente peligrosas, jamás, e intentar verificarlo. En respuesta a la insistencia de los medios internacionales sobre por qué no se permite a sus periodistas un acceso independiente a Gaza, y la Corte Suprema de Israel ya ha dictaminado sobre el tema por temores de revelar movimientos de tropas. Sí, pero el punto con esto es, si quieren ir así, saben lo peligroso que sería. Si eres un periodista occidental, puedes poner tu vida en manos del Fuerzas de Defensa de Israel en la cama con el Fuerzas de Defensa de Israel en Gaza, como lo he hecho yo. O podrías intentar entrar con Hamás, y más te vale mantener los dedos cruzados. Y luego hemos visto en conflictos anteriores también, donde luego nunca liberarán imágenes. Cuando los periodistas han estado en Gaza, liberar imágenes de Hamás muerto, terroristas. Nunca liberar imágenes de cohetes siendo disparados desde el medio de urbano, áreas, porque Hamás dictará los términos de lo que pueden dejar salir de Gaza. Y también saben en esta guerra que la información que sale de Gaza es lo que Hamás quiere que ellos vean. He visto esto toda mi vida en este conflicto. Tengo un amigo que es un periodista palestino en Jerusalén que probablemente conozcas, que no puede ir a Cisjordania desde que era grosero con Yasser Arafat hace muchos años y expuso su corrupción y así sucesivamente. Se advirtió claramente a mi amigo que si regresaba, lo colgarían de un poste de luz. Los periodistas palestinos aprenden de ese tipo de cosas. No puedo, por lo tanto, ayudar. Autocensura. Sí, y periodistas palestinos en Gaza. Estás bromeando, por el contrario, quiero decir, si noto que los medios israelíes no son tímidos sobre ser groseros con Benjamin Netanyahu o de hecho cualquier otro político del que hablen, como decimos francamente. Hablan francamente y buena suerte para ellos. Eso es lo que es estar en una democracia ruidosa. Pero de nuevo, deberíamos ser conscientes de la vulnerabilidad aquí. Puede surgir el error de que Israel es el que está en la situación complicada, la situación incorrecta. Mira, incluso Haaretz dice esto sobre el primer ministro, ¿verdad? ¿Qué dicen los palestinos sobre su liderazgo? Parecen estar bien con eso, ¿sí? Y eso lo tuve en una entrevista de la British Broadcasting Corporation, donde citaron un artículo de Chaim Levinson diciendo que las fuerzas de defensa de Israel están maquillando tonterías. Un periodista de la British Broadcasting Corporation me preguntó si eso es lo que estaba haciendo. ¿Estás maquillando tonterías? Acusación bastante extraña. ¿Es una frase extraña? Sí, una frase muy extraña frase. Pero mira, otra de las cosas que estoy encontrando, es difícil explicar este punto a los medios internacionales. De hecho, tenemos un clip de uno de tus primeros momentos virales en esta guerra donde hablas sobre la cuestión de la proporcionalidad. Vamos. Esto es terriblemente como, este formato es muy parecido a esto. Vida, ahí tienes. Hagamos otro de esos en 40 años. Siempre he pensado que toda la idea de la proporcionalidad en el conflicto es absurda. Es algo que creo que los países occidentales y la Organización de las Naciones Unidas, que siempre se unen contra Israel cada vez que Israel es atacado, es algo sobre lo que estas personas siempre se obsesionan solo en el caso de Israel. ¿Qué es proporcional en un conflicto? Proporcionalidad en este conflicto significaría que la respuesta a la masacre de más de 1,000 israelíes a sangre fría por parte de Hamás hace un par de semanas debería ser respondida por Israel, enviando fuerzas israelíes para violar exactamente el mismo número de mujeres que Hamás violó y para decapitar exactamente el mismo número de bebés que Hamás decapitó y para robar a cientos de palestinos y mantenerlos en mazmorras y torturarlos. De ellos como lo hizo Hamás. Quiero decir, es obsceno incluso pensar en estos términos. Y sin embargo, eso es lo que significaría la proporcionalidad.
Es una de las cosas con las que tengo dificultades. Y surge en cada entrevista a medida que aumenta el número de muertos, sea cual sea. Y es evidente que hay mucho sufrimiento en Gaza, que no minimizamos ni subestimamos en absoluto. Pero me preguntan, ¿por qué está pasando esto? ¿Cuánto tiempo va a continuar la matanza? Y digo, no queríamos esta guerra. No iniciamos esta guerra. Jamás nos la declaró inesperadamente. Nada de esto estaría sucediendo si jamás no hubiera declarado esta guerra y si no estuviera luchando utilizando la estrategia malvada de incrustarse deliberada y estratégicamente en áreas civiles. Tuve este argumento en una entrevista de Sky News con Yalda Hakim. Dije, estás cayendo en la trampa de Hamas. Cuando tomas este sufrimiento y culpas a Israel en lugar de la organización terrorista que inició esta guerra, que está luchando deliberadamente esta guerra desde dentro de hospitales y bajo cementerios y túneles bajo escuelas, estás jugando según la estrategia de la organización terrorista, que se alegra de que el sufrimiento sea desproporcionado porque tira de tus sentimientos y genera la presión que permitirá a Hamas escapar de esta guerra en pie. Para mí, este punto es tan obvio, quizás porque lo he dicho en 250 entrevistas. ¿Por qué me cuesta tanto transmitir ese mensaje? No sé si estás luchando con eso o no. Si crees que el mensaje está llegando, eso me daría un buen indicio. Impulso de motivación. Espero que esté llegando. Llegará a algunas personas. Llegará a aquellos con oídos para escuchar, ya sabes, y espero que haya bastantes de ellos. Pero ¿están escuchando? Bueno, creo que todavía hay algunos, una mayoría creo, pero solo agregaría de nuevo. Digo algo que probablemente no dirías, pero tengo una postura un poco más dura sobre esto, que es que creo que las personas de Gaza tienen una responsabilidad por votar a favor de Hamas. Cuando tuvieron la oportunidad de no hacerlo, votaron por Hamas, sabiendo lo que es Hamas. Permitieron que Hamas llevara a cabo el golpe, matando a Fatah y a otros palestinos y arrastrando sus cuerpos detrás de camiones en la ribera occidental en Gaza. No derrocaron al gobierno, lo cual podría considerarse una expectativa demasiado alta. Siempre fue demasiado esperar. En todas partes del mundo que derrocaron a un gobierno terrorista despótico, siempre fue mucho esperar, pero está bien, no lo hicieron. Permitieron 18 años, exactamente el tiempo que necesitas para educar a un niño, para que Hamas adoctrine a una nueva generación. No de psicópatas, porque no puedes hacer psicópatas, pero puedes hacer sociópatas. 18 años es el tiempo que necesitas para crear un sociópata. Así que votaron por Hamas, permitieron que Hamas llevara a cabo el golpe. No los derrocaron, permitieron que adoctrinaran a toda una generación de sociópatas en Gaza. Luego comienzan una guerra y quieren esto, quieren esto. Esto es culpa de Israel. Israel tiene que responder de la manera correcta. Lo siento. Trato a los palestinos en Gaza de la misma manera que trataría a cualquier otro grupo que produjera un horror como ese. Son responsables de sus acciones. Son responsables de sus acciones. Responsabilizamos al pueblo alemán por el hecho de que votaron por los nazis y no los sacaron. Los consideramos responsables y lo hicimos nosotros, los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Hicimos cosas que Israel nunca soñaría hacer. Y por cierto, es bueno que desde la Segunda Guerra Mundial, el mundo creó un sistema de derecho internacional para mitigar los horrores de la guerra. No tenemos ningún problema con el derecho internacional. Lo hacemos cumplir, lo defendemos. La única pregunta ¿es realmente derecho internacional al que se espera que nos adherimos o son reglas? Las organizaciones no gubernamentales han creado obstáculos para dificultarlo. Para que Israel gane una guerra, la respuesta es conocida. Porque Israel fue arrastrado a la Haya. Y no es culpable de las cosas de las que se le acusaba en hecho. ¿Es víctima de aquello de lo que se le acusó? De un ixu, lo siento, ¿sabes? Vladimir Putin invadió Ucrania sin justificación y ha destruido una generación de jóvenes ucranianos, sí. La edad actual de alistamiento. En las Fuerzas Armadas de Ucrania para la defensa hay personas de 40 años. Esto es un desastre para el país. Ahora, ¿por qué la gente no habla de esto tanto como hablan de Israel? Curiosamente, a Vladimir Putin no le importa mucho si crees que está siguiendo las leyes de la guerra o no. Estaba en Kherson cuando todavía lo estaba bombardeando. Y la forma rusa de hacer la guerra, puedo decirte por haberla visto, es muy brutal. Muy brutal.
Pero a Vladimir Putin no le importa si una organización no gubernamental lo acusa de abusos contra los derechos humanos. Volvemos al problema de Daniel Patrick Moynihan. Israel es parcialmente vulnerable porque a Israel sí le importa esa acusación. Y con el tiempo habrá el riesgo de que los países que no les importa parezcan los que sí les importa y los que sí les importa parezcan que son los que no les importa. Es el mismo paradoja al que vuelves, que es si realmente te importan las leyes de la guerra, se usarán en tu contra. Si no te importan, todos se dan cuenta de que simplemente eres alguien a quien no le importa. Pero sí debemos preocuparnos por las leyes bélicas. Muy seriamente, el problema es que creo que todos lo hacemos. Creo que todas las democracias occidentales lo hacen. Pero solo puedes hacerlo si al mismo tiempo dices y reconoces que hay país tras país en el mundo hoy que se erigiría como juez, jurado y verdugo sobre este país que no tiene ningún derecho moral para hacerlo porque no siguen estas reglas. Absolutamente no juzgan. Un país por reglas que no sigues, que ni siquiera crees que te aplican porque crean nuevos estándares inventados para intentar, no es un doble estándar, es un triple estándar, como dijo el primer ministro. Una regla para democracias, una regla para dictaduras, otra para Israel. Realmente parece que este momento es un punto de inflexión. 7 de octubre. Es un momento crucial donde todo cambiará. Nada será como era antes. Aún no hemos empezado a asimilar cómo cambiarán las cosas. Pero me pregunto, para ti personalmente, ¿cómo crees que esa masacre y lo que ha sucedido con tu carrera desde entonces, el viaje personal por el que has pasado, cómo te ha cambiado esto? ¿Cómo ha cambiado la forma en que el mundo te percibe? No tengo idea particularmente de cómo el mundo me ve. Si me quedara pensando en eso, no podría levantarme por la mañana. No lo sé, creo que tienes mucho por levantarte por la mañana. No, nunca encuentro que la autorreflexión sea tan importante o útil. Simplemente hago mi trabajo. No quiero decir, yo creo que tenía una idea bastante buena de lo que los yihadistas pretendían y lo he visto de cerca suficientes veces. Así que no me sorprendió la brutalidad de Hamás. No me sorprendió tanto la respuesta tampoco, porque es lo que también espero, que no te sorprendiera. No, una de las razones por las que vine aquí tan pronto como pude, por ejemplo, fue que sabía que tendríamos negación. Simplemente lo sabía, sabía que mentirían, sabía que lo encubrirían. Y siempre he encontrado en mi carrera que es muy útil ver las cosas con tus propios ojos, porque, entre otras cosas, vivirás para ver a personas que afirman que no viste lo que viste y estás mejor preparado si has visto. Y en el contexto de esa negación, ¿crees que lo que ha estado sucediendo en todo el mundo desde el 7 de octubre, quiero decir, continuará el oeste bajando por algún tipo de agujero de conejo antisemita o vamos a ver el péndulo oscilar y oscilará hacia algún lugar sensato o oscilará más violentamente en otra dirección? Mi predicción siempre ha sido que el objetivo de los gobiernos occidentales en relación con la amenaza islamista que enfrenta Israel y a la que todos nos enfrentamos es tratar de evitar un punto de aclaración. A lo que me refiero es que se convierte en un conflicto tan claro como podría llegar a ser. Un Israel ya no puede vivir en un punto de falta de claridad. Y no creo. La mayoría de la gente israelí no quiere vivir en una ilusión. No, es un momento en el que muchas cosas se han aclarado. Sí, absolutamente. Sabes, estas personas dijeron estas cosas y luego las hicieron de nuevo. Y tal vez fuimos nosotros. Deberíamos tomarlos. En serio, recordamos que lo decían en serio, ¿sabes? Y como he dicho en muchas entrevistas, y estoy seguro de que tú también, todos en la fiesta de Nova habrían soñado con el día en que podrían bailar con sus vecinos palestinos. No se les dio la oportunidad porque sus vecinos palestinos entraron y los masacraron y violaron, así que eso pone fin a muchas de tus ilusiones bastante fácilmente. El resto del oeste duerme y sueña, sabes, de vez en cuando recibe un pequeño toque de atención. Creo que esto fue un toque de atención que va a cambiar algo fundamental. No. Siempre he sospechado que lo que sucedería sería que habría un periodo antes del momento de clarificación en el que Israel sería culpado por causar el problema en los otros países, que es lo que creo que estamos atravesando en este momento. Así que es mucho más fácil, por ejemplo, para el día en que ahora se acusa a Israel de causar el problema.
causar el problema. Siendo porque Israel se está defendiendo correctamente. Será culpado por defenderse porque está causando problemas políticos domésticos en otros países. Por eso yo... No se defendió. Habría menos causa para el descontento político. En otros países donde Israel se ha convertido en este punto de reunión. es un gran problema que he visto toda mi vida. Algunas personas piensan que no deberías responder al terrorismo porque al hacerlo causas más terrorismo. Es lógico, sí lo he visto. Cuando digo que Hamas quiere guerra, me preguntan por qué les doy lo que quieren. La razón es que destruir a Hamas es necesario. La única forma de garantizar que Hamas no pueda actuar. Sí, no los estamos convirtiendo de una organización pacifista en un grupo terrorista, ¿verdad? No darán la otra mejilla de repente. Hamas debe de poner sus armas. No, y así como digo eso, siempre pensé que habría un periodo en el que Israel sería un punto de vulnerabilidad internacional, porque, y creo que está en este punto, en este momento, David Cameron, Lord Cameron, lo siento, para ti y para mí, y Kamala Harris, Anthony Blinken y otros tienen estos problemas domésticos en las calles. Es un problema de seguridad doméstica y un posible inconveniente político para ellos en las próximas elecciones. Y entonces redoblan sus críticas a Israel y exigirán que Israel otorgue a los palestinos otro estado como recompensa por el 7 de octubre. Quieren pacificar el problema que tienen en casa. Y eso podría comprarles unos pocos años. No lo sé. Tal vez les compre unos pocos meses. Tal vez una década. ¿Quién sabe? Pero las personas que se levantan en las mezquitas en el Reino Unido e incitan a la violencia contra mi país, incitan a la violencia contra los judíos, incitan a la violencia contra las minorías. Sí, estoy en contra de ellos. Y en nuestra era hay este truco muy inteligente que, como sabes, fue originado por la hermandad musulmana, que consiste en llamar a este miedo racional de un elemento del Islam una fobia. No es una fobia, sino un miedo completamente razonable. Mis colegas en todo el continente en Europa que han sido disparados por yihadistas por crímenes como la blasfemia no tenían un miedo irracional del Islam. Tenían un miedo totalmente racional que resultó ser correcto. O seleccionar elementos dentro de él, seleccionar elementos dentro del Islam. Pero luego llegas al viejo problema de qué tan grande es el número. ¿Por qué son los exmusulmanes los que en su comunidad temen la violencia contra ellos mismos? ¿Dónde están los musulmanes que denunciarían eso? ¿Dónde están los musulmanes que se dan la vuelta y le dicen a sus correligionarios, qué estúpidos son ustedes para querer crear violencia por un dibujo animado? Eso no importa en absoluto, tenemos libertad de pensamiento. ¿Dónde están esos musulmanes? Quiero decir, había un grupo hace algunos años. En el Reino Unido se estableció llamado Musulmanes contra el Antisemitismo. Alguien me preguntó si conocía a cierto grupo. Respondí que sí, que conocía a ese tipo. Buen tipo. Cenamos recientemente. Era tan pequeño como eso, sí, hay un chico. Quiero decir mi punto. Mi punto es que no tendré una predicción precisa de lo que, en mi opinión y en la de muchos de mis lectores, ha sido una predicción precisa del camino que está tomando mi sociedad, convertida en una fobia. Y una evaluación precisa de la situación en mi país. Interesante que hayas dicho que se convirtió en un prejuicio, aunque no lo es. Porque en realidad aquí en Israel soy bastante optimista. Lo que hemos visto desde la masacre del 7 de octubre con tantos ciudadanos árabes de Israel, incluyendo musulmanes que estaban Tan horrorizados por lo que sucedió al nivel de... su identificación. Sí, Israel subió, porque todos tomaron lo miraron y dijeron, Dios mío, no quiero nada. Esto fortaleció su identidad israelí. Así es. Y eso pasa cuando el cocodrilo está tan cerca del bote. Eso pasaría estando tan cerca del bote. Puedes encontrar ahí... Ningún líder musulmán en Israel quiere estar asociado directa o indirectamente. Jamás cometió horrores, pero lo mismo ocurrió con los secularistas que abandonaron Irán. Ya sabes. Las sociedades que están gobernadas por esta horrible ideología islamista extrema son una catástrofe en todas partes. Y algunos musulmanes resultan muy, muy mal heridos por ella. Suelen ser las primeras víctimas de ella. Pero me gustaría que esas personas se levantaran. Me gustaría que se levantaran contra el terror. Me gustaría que se levantaran. Esto también viene para ellos. Muchos de ellos creen que me quedaré sumiso. Me mantendré al margen. Y creo que esa también es una posición vergonzosa en la que estar. Así que no acepto que haya ninguna fobia o algo así en todo esto. Creo que hay un problema serio en las sociedades occidentales
con personas que creen en una ideología totalmente fascista. El único lugar, así que debes entender este punto. Hay otro punto de la historia, pero el único lugar en el mundo al final de la Segunda Guerra Mundial donde un nazi regresó a casa y fue celebrado en triunfo fue ¿dónde? Oh, esa es una buena pregunta. El único lugar donde un nazi regresó a casa y fue, vaya, no lo sé. Egipto. ¿Quién? El gran mufti. Al-Husseini regresa de una prisión en Yugoslavia donde no fue procesado en 1946. Está detenido. La Agencia Central de Inteligencia estaba escuchando la radio pública egipcia, por lo que tenemos una transcripción de lo que se dijo cuando él, el jefe del batallón nazi en esta parte del bosque, cuando regresa a casa. En todas partes del mundo, un nazi en 1946 se escabulló. Se fueron a vivir al sur. Por cierto, ¿sabes cuál fue el único país europeo donde aumentó la población judía durante la Segunda Guerra Mundial? Albania es un país de mayoría musulmana. Sí, Albania musulmana. El punto es, simplemente termina. El punto es que cuando él regresó a casa, todos los demás, yo mando a todas estas personas, todos se van a Sudamérica y pasan bajo diferentes nombres. El mufti regresa a Egipto y la radio pública egipcia dice, el león de los musulmanes, el azote de los judíos, ha regresado a nosotros. Eso es un honorífico. El azote de esto fue la única parte del mundo donde alguien involucrado en el genocidio de la Segunda Guerra Mundial contra los judíos de Europa regresó a casa como un vencedor y un héroe. Y eso tiene consecuencias. Y me gustaría ver esa tensión arrancada de la sociedad en esta región. Y si la gente de la región hiciera eso, y si los musulmanes en Occidente hicieran eso, sería su primer partidario, alabador y aliado. Pero estoy esperando que llegue ese día. Según el expresidente Gay de Harvard, la pregunta de cuándo comienza la línea de tiempo depende del contexto. Algunos apuntan al 7 de octubre, 1967, pero al ver la alianza entre el Islam radical y los elementos más fascistas de la política europea, es mucho más profundo. Douglas, la fascinante discusión histórica podría seguir, pero antes de terminar quiero jugar un juego rápido contigo, un juego de fuego rápido que estamos llamando. Lo llamamos decodificando. Douglas, está bien. ¿Juegas esto con todos tus invitados? Hacemos preguntas sobre Douglas Murray a todas estas personas famosas. No funcionará como un truco, lo hemos intentado con varios invitados ya. No, estoy bromeando. Mira, eres famoso por intentar señalar ciertas contradicciones dentro de la sociedad moderna. Y algunas personas podrían pensar que tú mismo eres algo así como una contradicción o un enigma. Así que sí quiero plantear algunas cosas que no necesariamente creo que sean contradicciones. Pero dame una frase diciéndome si crees que son una contradicción o cómo tienen sentido en tu mente. Estás altamente educado. Estudiaste en una buena universidad en el Reino Unido. Lo intenté. Y aún muy crítico de las instituciones educativas de élite. Bueno, sí. Quiero decir, creo que soy crítico de las instituciones educativas de élite si se vuelven corruptas. ¿Y no estaban corruptas cuando estabas de vuelta en Oxford? Si estaban grabando en ese momento no me di cuenta y no me afectó. ¿Cuándo crees que se volvieron corruptas? Bueno, mi creencia es que dejé la universidad en 2001 y en aquellos días, la universidad era sublimemente no política. Han tomado una dirección muy diferente. Solíamos comprar un periódico al final del semestre para ver qué había pasado en el mundo. Eran días interesantes y maravillosos. Eres un ateo declarado. Me considero agnóstico, no ateo. Un agnóstico, ¿de acuerdo? Así que mi equipo de producción me ha ayudado a prepararme para esta entrevista. Tengo notas incorrectas a... Un agnóstico orgulloso. No soy un agnóstico orgulloso, simplemente soy un escéptico natural. Al mismo tiempo, los valores judeocristianos juegan un papel muy importante en cómo veo la identidad de Occidente. Incluso alguien que no es un creyente firme sigue siendo cristiano. Todavía sueñas sueños cristianos. Cuentas historias cristianas. Vives en las secuelas cristianas, al menos sin el marco teológico. Este es un enigma que examiné en La extraña muerte de Europa, porque lo veo como un problema existencial más amplio para el hombre occidental. Eres esencialmente inglés. Tengo un toque de neoyorquino. Y sin embargo, también pasas mucho tiempo aquí en el Medio Oriente. ¿Las verdes y agradables tierras de Inglaterra? Mucho, de verdad. Me encanta estar en Israel, especialmente porque es un país que sabe lo que hace.
es enormemente edificante. No extraño Londres la mayoría de los sábados porque no me gusta ver mi capital despojada por hooligans pisoteando nuestros monumentos de guerra, y mucho más extraño la Inglaterra que creo, la Gran Bretaña que creo que deberíamos ser y podemos ser de nuevo, pero para que eso suceda tendríamos que despertar del letargo y... ¿Quién sabe? Esa discusión queda pendiente. Gracias por acompañarme en Estado de una Nación con el fascinante Douglas Murray. Esto nos lleva al final del episodio de hoy de Estado de una Nación. Suscríbete y síguenos en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde escuches podcasts. Volveremos pronto con más discusiones sobre el estado de nuestra nación. Gracias por unirte.